Hola a todos. Si estás aquí, probablemente vienes de la primera parte de este vídeo. Si es así, genial. Vamos a continuar justo donde lo dejamos. Pero, si por casualidad aún no has visto la primera parte, no te preocupes, simplemente haz clic en la tarjeta que aparece arriba o en el enlace que dejé en la descripción para ponerte al día. Así podrás seguir todo sin perderte ningún detalle importante. ¿Ya viste la primera parte? Perfecto. Pues sin más preámbulos, continuemos con lo que vinimos a hacer. Vamos allá. Capítulo 4. El anciano misterioso. Una tarde, después de otro día siguiendo las instrucciones de su máquina, Luz sintió un vacío que no podía explicar. Todo era tan fácil, tan automático, pero también tan frío, tan lejano. Sus pasos la llevaron, sin pensarlo mucho, al parque del pueblo. No recordaba la última vez que había salido sin que la máquina lo sugiriera. Caminó hasta un viejo banco de madera, donde solía jugar cuando era pequeña. Parece que tienes muchas preguntas en la cabeza, niña, dijo una voz ronca, pero amable. Luz levantó la vista y vio a un anciano sentado bajo un árbol. Su barba blanca era larga y despeinada, y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y serenidad. No tenía ningún aparato en la mano, ni auriculares, ni siquiera un reloj digital. ¿Quién es usted?, preguntó Luz con timidez. El anciano sonrió. Solo alguien que escucha y observa. Me llamo Tomás. ¿Y tú? Luz. El anciano asintió, satisfecho. Un buen nombre. ¿Y qué te preocupa, Luz? La niña miró su máquina. Su fiel máquina. Había sido su guía en todo. Pero ahora sentía que la había alejado de sí misma. No lo sé, susurró. Antes me gustaba aprender cosas por mi cuenta. Preguntar, explorar. Ahora la máquina me dice todo. Ya no tengo que pensar. Tomás la observó con atención. Luego sacó de su bolsillo un viejo cuaderno con páginas gastadas y lo puso en su regazo. ¿Ves este cuaderno? Aquí he escrito todas las historias que he escuchado y aprendido a lo largo de mi vida. Luz lo miró con asombro. ¿No usa una máquina para guardarlas? No. Porque escribirlas aquí, dijo, golpeando suavemente la tapa del cuaderno, las guarda también aquí, tocó su propia cabeza. La niña frunció el ceño. Pero si las escribe en un papel, ¿no las puede olvidar? El anciano rió. Tal vez. Pero al escribirlas, las pienso, las repito, las hago mías. Y aunque el papel se pierda, muchas de ellas ya están en mi corazón. Luz se quedó en silencio. La idea de recordar sin depender de una pantalla le parecía extraña. ¿Cuánto hacía que no intentaba recordar algo sin la ayuda de su máquina? ¿Sabes cuál es el problema de confiar demasiado en las máquinas? Continuó Tomás. Que te hacen sentir que saber algo es lo mismo que entenderlo. Pero no lo es. Luz frunció el ceño. ¿Cómo que no? El anciano tomó una piedra del suelo y la lanzó al lago frente a ellos. Tu máquina puede decirte que cuando una piedra cae al agua, se forman ondas. Puede enseñarte la fórmula matemática del movimiento del agua. Luz asintió. Sí. Pero solo si lanzas una piedra con tu propia mano sentirás el peso en tus dedos. Solo si la ves hundirse con tus propios ojos entenderás lo que significa. Luz observó cómo la piedra se hundió en el agua. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de experimentar por sí misma, sin que la máquina le dijera qué hacer o cómo interpretarlo. Tomás sonrió, como si pudiera leer sus pensamientos. Cometer errores, esforzarse, equivocarse, es la única manera de aprender de verdad, Luz. La sabiduría no es solo tener datos. Es vivir. Luz apretó los labios. Sus manos temblaron un poco cuando apagó su máquina y la guardó en su bolsillo. Tal vez, solo por un rato, podría intentar aprender como lo hacía antes. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió más ligera. Capítulo 5. Bienvenida nuevamente. Luz se sentó en su habitación, la máquina de los pensamientos reposando sobre su escritorio, apagada. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo todo de tonos dorados y anaranjados. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de encenderla.
En su lugar, tenía frente a ella un cuaderno nuevo, de páginas en blanco, y un lápiz que sostenía con determinación. Había sido una decisión difícil. La máquina había sido su compañera constante, su guía, su voz de confianza en momentos de incertidumbre. Pero ahora, después de aquella conversación con Tomás en el parque, algo había cambiado dentro de ella. Ya no quería que le dieran las respuestas, quería encontrarlas por sí misma. Quería sentir el esfuerzo de buscar, de equivocarse, de aprender. Con un suspiro, abrió el cuaderno y escribió en la primera página, Diario de Luz. Hoy empiezo a pensar por mí misma. Las primeras palabras fueron difíciles. Estaba acostumbrada a que la máquina le dijera qué hacer, qué pensar, incluso qué sentir. Pero ahora, cada letra que trazaba en el papel era un acto de libertad. Escribió sobre su día, sobre cómo se había sentido al caminar por el parque sin la máquina, sobre la conversación con Tomás y cómo sus palabras habían resonado en su mente. A medida que escribía, comenzó a recordar cosas que había olvidado. Cosas que la máquina había almacenado por ella, pero que nunca había hecho propias. Recordó cómo solía dibujar en su libreta, cómo se emocionaba al descubrir un nuevo libro en la biblioteca, cómo disfrutaba de las largas charlas con su abuela, quien le contaba historias de cuando era joven. Esas memorias, que habían estado enterradas bajo capas de dependencia, comenzaron a resurgir. Al día siguiente, Luz decidió llevar su cuaderno a la escuela. En lugar de sacar la máquina cada vez que tenía una duda, comenzó a tomar notas en su diario. Al principio, fue frustrante. Las respuestas no llegaban tan rápido como antes, y a veces se equivocaba. Pero con cada error, aprendía algo nuevo. Descubrió que cometer errores no era tan malo como pensaba. De hecho, era parte del proceso de aprender. En la clase de ciencias, la profesora les pidió que hicieran un experimento con plantas. Luz recordó que la máquina le había dado instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo la última vez, pero esta vez decidió probar por su cuenta. Observó las plantas, tomó notas sobre su crecimiento, y aunque no todo salió perfecto, se sintió orgullosa de haberlo intentado por sí misma. Durante el recreo, se acercó a Emma, su amiga, y le mostró su cuaderno. ¿Qué es eso?, preguntó Emma, curiosa. Es mi diario, respondió Luz con una sonrisa. Estoy escribiendo todo lo que aprendo, sin la máquina. Emma levantó una ceja, intrigada. ¿Y cómo te sientes? Luz reflexionó por un momento antes de responder. Es difícil, a veces. Pero también es emocionante. Es como si estuviera redescubriendo el mundo. Emma sonrió. Me gusta esa idea. Tal vez yo también debería intentarlo. A medida que pasaban los días, Luz notó que su mente se volvía más ágil. Ya no dependía de la máquina para recordar cosas simples, como la lista del supermercado o las tareas escolares. En su lugar, confiaba en su memoria y en su capacidad para resolver problemas. A veces, cuando se sentía perdida, recordaba las palabras de Tomás: la sabiduría no es solo tener datos. Es vivir. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, se detuvo frente a la biblioteca. Entró y se dirigió directamente a la vitrina donde había encontrado la máquina de los pensamientos. Esta vez, no sintió la necesidad de tocarla. En su lugar, se acercó a las estanterías y tomó un libro al azar. Era un libro viejo, con las páginas amarillentas y el lomo gastado. Lo abrió y comenzó a leer. Las palabras en el papel la transportaron a un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Era el placer de descubrir algo por sí misma, sin intermediarios, sin pantallas. Cuando llegó a casa, su madre la estaba esperando en la sala. Esta vez, no tenía el teléfono en la mano. En su lugar, tenía un libro abierto en su regazo. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Luz, sorprendida. Su madre sonrió. Es un libro que leía cuando era joven. Hoy decidí volver a leerlo. ¿Y tú? ¿Qué tienes ahí? Luz mostró el libro que había tomado de la biblioteca. Es sobre estrellas y constelaciones. Quiero aprender más sobre el cielo. Su madre asintió, satisfecha. Me alegra verte así, Luz. ¿Te ves más viva? Luz sonrió. Se sentía más viva.
cada día que pasaba sin la máquina era un paso hacia su independencia. Ya no quería que alguien, o algo, pensara por ella. Quería vivir, equivocarse, aprender y crecer. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: Hoy entendí que el aprendizaje no es solo acumular respuestas. Es hacer preguntas, es explorar, es sentir. La máquina me daba respuestas, pero me quitaba la oportunidad de vivir las preguntas. Ahora, quiero vivir cada una de ellas. Y con esa decisión, Luz cerró su diario, apagó la luz y se durmió, sintiéndose más libre que nunca. Luz se despertó al día siguiente con una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. El sol entraba por la ventana, iluminando su habitación, y por primera vez en meses, no sintió la necesidad de encender la máquina de los pensamientos. En su lugar, se estiró, respiró profundamente y sonrió. Se levantó y se acercó a su escritorio, donde su diario esperaba abierto en la última página que había escrito la noche anterior. Lo hojeó rápidamente, recordando cada palabra, cada pensamiento, cada descubrimiento. Era suyo, completamente suyo. No había algoritmos, ni respuestas prefabricadas, ni sugerencias automatizadas. Solo sus ideas, sus errores, sus aprendizajes. Esa mañana, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: salir a caminar sin un plan. No consultó la máquina para saber qué ropa usar, ni para verificar el clima, ni para calcular la ruta más eficiente. Simplemente se vistió, se puso sus zapatos y salió a la calle. El aire fresco le dio la bienvenida, y mientras caminaba, observó el mundo con nuevos ojos. Notó detalles que antes pasaban desapercibidos: el canto de los pájaros, el olor a pan recién horneado que salía de la panadería, las risas de los niños jugando en el parque. Todo parecía más vivo, más real. En el parque, se encontró con Tomás, el anciano que le había hablado sobre la importancia de vivir y aprender por uno mismo. Estaba sentado en el mismo banco, bajo el mismo árbol, con su cuaderno en las manos. «Buenos días, Luz», dijo con una sonrisa cálida. «¿Cómo estás hoy?». Luz se sentó a su lado y le mostró su diario. «Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. He estado escribiendo, aprendiendo, viviendo, sin la máquina». Tomás asintió, satisfecho. Eso es lo que quería escuchar. La vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de disfrutar el proceso de encontrarlas. Luz sonrió y miró hacia el horizonte. Sabía que el camino no sería fácil. Habría días en los que extrañaría la comodidad de la máquina, días en los que se sentiría perdida o insegura. Pero también sabía que esos momentos serían los que la harían crecer, los que la convertirían en quien realmente quería ser. «Gracias, Tomás», dijo finalmente, «por ayudarme a recordar lo que realmente importa». El anciano le dio un suave golpe en el hombro. «No me des las gracias a mí. Tú tomaste la decisión. Tú elegiste vivir». Y con esas palabras, Luz supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier máquina: su propia libertad. Y así termina esta historia. ¿Qué te pareció el viaje de Luz? ¿Alguna vez te has sentido atrapado por la tecnología o por las respuestas fáciles? Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte a nuestro canal Filosofía Menuda para más cuentos reflexivos y tocar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Luz? ¿Crees que es posible encontrar un equilibrio entre la tecnología y nuestra independencia? Y si crees que alguien más necesita escuchar esta historia, compártela. A veces, todos necesitamos un recordatorio de que la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de disfrutar el viaje de encontrarlas. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo cuento.